Hoy vamos a comer el mejor pote de España y otras fantasías gastronómicas. Cuando pides pan te ponen esta manteca de sariego, cremosa como podéis ver, y está de locos, Bueno, aquí tenemos el bombón de Gochu Astucelta, que este bombón que tiene chocolate con leche y por dentro tiene carrillera y gelatina de Gochu. Está muy bueno y además tiene ese toque picante que, ojito, ya que estamos aquí no podemos irnos sin probar el mejor pote de Asturias de 2025. La verdurina, las faves que se enriques, con pango también, y la patata, tampoco tienen... Y la paciencia. Y la paciencia. La que no tengo yo. Y que lleva su tiempo. Las faves están bastante mantecosas, están muy ricas. La patata está muy buena, el compango también está muy bueno. Es un pote que está muy rico. Con gusto personal, me suelen gustar que tengan más faves y que tengan un poquitín menos de verces. Caramelos de moscancia de la Pola, que es un embutido típico de la Pola, con calimocho por encima. Como para compartir, es un plato que está muy bueno. Aquí tenemos el cachopo sibaritu con filete de chata asturiana, queso vidiago, jamón de bodega, tocín y más cocinas. Sabéis que no es el típico cachopo, sino que viene como enrollado. Riquísimo. Está casi el empanado como pierde más presencia y tiene mucha más presencia el queso y la carne. Pues ya llegaron los postres, empezamos con la tarta de turrón. Muy cremosa, con sabor a turrón, muy rica. Vamos con la tarta casera de Ferrero Rocher. ¿Te gusta el chocolate? Esta es una tarta que tienes que probar porque está de locos. Último postre, tenemos aquí la mousse de limón. Buenísima, súper espumosa además. Su nombre es Restaurante Abrelata. Si le doy una puntuación de 8 bigotines y medio.